Chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a seguir trabajando con las culturas originarias de América. Ya estuvimos hablando de las culturas de Mesoamérica, como por ejemplo los aztecas, algo mencionamos de los mayas. Hoy nos vamos a ir hacia el sur, ¿sí? Y específicamente hacia la cordillera de los Andes, lo que se conoce como Andinoamérica, ¿sí? Todas las culturas que se fueron desarrollando a lo largo de la cordillera de los Andes son conocidas con este nombre, como andinoamericanas. La más conocida, la más extensa fue el Imperio Inca, ¿sí? Que fue desde Ecuador hasta la mitad de Chile, más o menos, hasta la mitad de nuestro país, eh, siempre hablando de la zona del oeste, ¿no? La zona cercana a la cordillera, ¿sí? Bueno, los incas establecieron su dominio durante 100 años, desde el 1438 hasta el 1532, cuando fueron derrotados por los españoles, conducidos por el conquistador Francisco Pizarro, ¿sí? Así como habíamos mencionado a Hernán Cortés como conquistador del Imperio Azteca, los incas cayeron con Francisco Pizarro. Algunas características de la cultura incaica que me gustaría marcar. Ellos, ¿cómo hicieron para tener un control sobre un territorio tan extenso? Bueno, por un lado tenían una red de caminos que eran la que recorrían los ejércitos, por ejemplo, y cada 40 kilómetros más o menos iban, cada 20 kilómetros iban deteniéndose en mercados donde podían adquirir mercancías, víveres, alimentos, obviamente, ¿sí? Y así tenían un control, digamos, de todo ese territorio tan extenso. Bien, me gustaría mencionar algo que tiene que ver con el tipo de dominación que ejercían los incas, que a diferencia de los aztecas que habíamos marcado, que eran unos guerreros así como muy fuertes y bastante violentos, bueno, los incas eran un poco más diplomáticos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero trataban de convencerte de que formaras parte del imperio y bueno, si vos te negabas, te sometían finalmente por la fuerza. Pero tenían un poco más de diplomacia, ¿sí? De tratar de resolver las cuestiones más negociando, ¿sí? El territorio del Tahuantinsuyo, que el Tahuantinsuyo es el nombre del imperio incaico, estaba dividido en cuatro como grandes provincias, en cuatro suyos, ¿sí? Que eran gobernados por un gobernante local que se llamaba Curaca. Curaca. Bien, ¿qué más les quería comentar? Bueno, nosotros estamos hablando de los incas, ¿sí? Lo estamos llamando de ese modo, pero eso es un error histórico. Así como Colón, cuando llega a América, piensa que había llegado a la India, y por eso dicen que las culturas originarias las mencionan como indios, porque pensaban que habían llegado allá. Bueno, eso es un error. Y lo de los incas también es un error, porque Inca es el emperador, es, digamos, la persona más importante de la cultura a nivel político, ¿no? Eh, Este es el Inca, es como decir emperador, es como decir el faraón, por ejemplo. Cuando llegaron los españoles se encontraron con que los quechuas, que es el verdadero nombre de la cultura, también es el nombre quechua del idioma en el que hablan los incas, se encontraban que los quechuas hablaban del Inca y lo mencionaban todo el tiempo porque, bueno, porque era la figura más importante. Entonces ellos se quedaron con que esa cultura eran los incas, pero en realidad es el nombre del emperador. Bueno, eh, chicos, así como se desarrolló la agricultura en el imperio azteca, los incas también
desarrollaron una agricultura muy especial, que además, como los españoles se llevaron hacia Europa, y eso de algún modo ayudó a combatir hambrunas y situaciones complicadas que estaban pasando en Europa, como por ejemplo productos que no existían, como la papa, el maíz, los ajíes, el tomate, la quinoa, el maní, ¿sí? Todos unos productos autóctonos de acá. Y la pregunta es, si vivían en la cordillera de los Andes, vamos a ver algunas fotos, Voy a aparecer yo. Bueno, esto no era lo primero que les quería mostrar, esto es Machu Picchu, ya vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, ahí estoy yo, fantástico. A ver, paren que voy a sacar esto. Quiero mostrarles cómo hacían para cultivar, ¿sí? ¿Cómo hacían para cultivar? A ver si encuentro lo que estoy buscando. Estoy yendo. Porque en esos lugares tan montañosos, en medio de los cerros, no había un lugar plano como no sé, como en el antiguo Egipto, ¿sí? Déjenme un segundo que ya la voy a encontrar. La foto que estoy buscando. Bueno, ahí estoy con una amiga. ¡Qué barbaridad! No la encuentro. Por acá está. Bueno, acá se ve bastante. Después vamos a ver otras también. Esto es el sistema que desarrollaron los incas o los quechuas para cultivar sobre la montaña, ¿sí? Porque como dijimos antes, estaba todo a lo largo de la cordillera de los Andes. La montaña viene así, ¿no? Viene como la ladera, la pendiente de la montaña, y lo que ellos hacían era construir un muro de piedra, que eran muy buenos manejando la piedra y construyendo, hacían el muro y después llenaban, o sea, la montaña viene así, ellos hacían un muro acá y este espacio lo llenaban con tierra, con barro, ¿sí? Con una tierra fértil, y acá arriba, digamos, cultivaban, ponían sus productos agrícolas. Fíjense, es un sistema muy interesante porque acá se ve un poco mejor cómo está sobre la montaña, ¿sí? Construían el muro y después rellenaban todo con tierra para que quede esa especie de terraza o escalera, así bien grande, para que puedan cultivar en ese terreno llano que lo generaban ellos, ¿sí? Porque como vimos en el antiguo Egipto, bueno, cultivaban a la vera del río, ¿sí? En un terreno más plano, ¿sí? Más fácil, pero en la montaña se complicaba un poco más. O cuando vimos los aztecas que construían esas balsas, esas chinampas sobre el lago Texcoco, que eran como huertas flotantes. Bueno, cada pueblo originario de los distintos lugares del planeta se la trataban de arreglar para producir sus alimentos, para desarrollar la agricultura. Y ellos hicieron las terrazas de cultivo. Bien, vamos a ver un poco de Machu Picchu, ¿sí? Bueno, acá tenemos un arco iris muy bonito que fotografié, mírenlo, qué lindo. Vamos a Machu Picchu, ¿sí? Después de andar por la selva, como pueden ver aquí, por los cerros, como pueden ver acá, llegué varias horas de caminar y de subir, llegué a Machu Picchu y vamos a pensar un poco qué significa esto. Machu Picchu, primero les quiero mostrar otra cosa. La capital del imperio inca o del imperio quechua era Cusco, ¿sí? Pero a algunos días, en realidad si se va caminando son como 4 días, yo fui en auto, o sea, en una combi que después me dejó en un lugar y tuve que caminar un montón, pero hay gente que va directamente todo caminando, lo que se llama el Camino del Inca. Y llegamos a este lugar que está escondido entre medio de las montañas, ¿sí? Y estuvo escondido durante mucho tiempo. Les quería mostrar esta placa. Dice, el Cusco agradece a Hiram Bingham, descubridor científico de Machu Picchu en 1911, ¿sí?
¿Por qué será Hiram Bingham el descubridor científico de Machu Picchu? Bueno, Hiram Bingham era un yanqui, un estadounidense, que tenía contactos con National Geographic, con la Universidad de Yale y con la joyería Tiffany's, que es una de las joyerías más importantes de Nueva York, que continúa hoy en día, que fueron los que le pagaron la investigación, los que les pagaron el viaje, los que les pagaron esta aventura, esta exploración, que lo llevó hacia Sudamérica y a buscar o a descubrir entre comillas, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Machu Picchu. En realidad, Hiram Bingham lo que estaba buscando era una ciudad que, según la leyenda, estaba toda construida de oro, ¿sí? La ciudad perdida de Vilcabamba. Venían con un interés de encontrar esa ciudad, obviamente por la riqueza que significaba, pero se encontraron con esto, se encontraron con Machu Picchu, ¿sí? ¿Y qué era Machu Picchu? Bueno, habíamos hablado antes del Inca. El Inca, el emperador más importante, uno de los primeros fue Pachacútec. Pachacútec fue el que mandó a construir Machu Picchu, que como ya les dije está algunos días, como 4 o 5 días de caminata desde la capital que era Cusco. Y bueno, hay distintas teorías de para qué la mandó a construir. Son 3 las más fuertes. Por un lado decían que era como un lugar de descanso, como una casa de fin de semana para el emperador, ponele. Por otro lado decían que era un monumento que se había construido para conmemorar la victoria sobre los chancas, que eran unos enemigos de los incas, ¿sí? Y finalmente se decía más en línea como lo que hablamos de las pirámides de Egipto, que era como un templo, un santuario para que descansen los restos o la momia del emperador. Si están esas 3 teorías, son las más fuertes con respecto a qué era Machu Picchu, ¿sí? Y habíamos dicho, mientras tanto les sigo mostrando, acá también hay terrazas de cultivo. Y habíamos hablado, bueno, ¿por qué Hiram Bingham se considera el descubridor de Machu Picchu? Bueno, no es el descubridor, es el descubridor científico. ¿Qué significa eso? Descubridor científico significa que es el que le mostró Machu Picchu al mundo en algún punto, porque estaba muy escondido, ¿sí? Y solo habían llegado a Machu Picchu algunos peruanos de la zona que conocían el terreno, que conocían los caminos y habían encontrado esta joya en el medio de los cerros, ¿sí? Pero el mundo no sabía de la existencia. Por eso en 1911, con esta misión de la Universidad de Yale, de National Geographic y con el apoyo de la joyería Tiffany, Hiram Bingham llega y muestra al mundo lo que era este lugar tan zarpado que es Machu Picchu. Bueno, hay un montón de fotos. Yo subí a esa montaña, por eso la estoy señalando. Me costó un montón, así que les pido por favor que me lo reconozcan. Y bueno, nada, es un viaje hermoso. Acá tenemos un perro andino muy tradicional. Bien, lo último que les quería mencionar es, bueno, tiene que ver con por qué caen una llama. Miren qué linda, 2 llamas. ¿Por qué caen los incas? Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablamos de la clase pasada, por qué cae también el imperio azteca. Porque tenían algunos enemigos, esos enemigos compartieron información con los españoles, ¿sí? Información sobre los caminos, sobre los accesos, ¿sí? Porque esto está rodeado de montañas, de selva, es muy difícil que vengan desde Europa y entiendan cómo ubicarse, pero recibieron ayuda de pueblos enemigos de los incas también. Bueno, chicos y chicas, voy a dejarles algunas preguntas en la descripción del video. Espero que haya sido claro y nos vemos la próxima clase. Adiós.